paciencia es el don de los sabios, y la paciencia es el don que puede abrir puertas para todas las cosas a tu alrededor. Eso lo sabe nuestro Dios y nuestro Señor. Por eso nuestro Señor y Dios nos enseña, queramos o no queramos, Él nos quiere enseñar a tener paciencia. Dile al de al lado, Dios te quiere formar en la paciencia. Dios quiere que aprendamos paciencia, aprender a esperar el tiempo de Dios. Qué fácil es querer que Dios haga las cosas rápido. Oramos y queremos que al otro día Dios lo haga de inmediato, que Moisés oró y se abrió el mar, entonces queremos que de inmediato ocurran las cosas como nosotros de esa manera. Normalmente Dios no trabaja así. Nunca olvides esto, Dios no está apurado en bendecirte. Si Dios tiene un interés en tu vida es en formar tu carácter. ¿Aló? Dios quiere formar tu carácter, y para formar tu carácter la paciencia es clave en el desarrollo de tu vida. Así que tienes que aprender a que no te adelantes a las cosas de Dios, tampoco te atrases, no tomes atajos en las cosas de Dios. Dios no necesita que se le ayude. Dios va a cumplir su palabra, va a cumplir las promesas que te ha dado. No te pongas de atorado y desesperado a tratar de ayudar a Dios. La historia bíblica está llena de gente que ha tratado de ayudar a Dios para acelerar las cosas y siempre ha terminado con las tablas en la cabeza todo aquel que quiere ayudar a Dios. Así que debemos aprender a tener paciencia y a esperar en el tiempo de Dios. Para aclarar esto rápidamente, lo he predicado en otras ocasiones, es bueno mencionar que hay dos tiempos en nuestra vida. Existe el tiempo cronos en la Biblia, en la historia, que se llama, es el tiempo cronológico, tiempo medido por el reloj o por un calendario. Cuando usted lee el calendario, cuando usted lee un reloj, usted está leyendo lo que se llama el tiempo cronos. Ahora, ¿qué es lo segundo? Que se llama tiempo kairos. El tiempo kairos, mi querido hermano, es el tiempo perfecto de Dios. Es el tiempo en que Dios hace las cosas. Dios no trabaja en el tiempo cronos. Dios no trabaja en el reloj que tú estás mirando. Dios no trabaja en el calendario que tú estás leyendo. Dios trabaja en el tiempo de Él que se llama el tiempo kairos. ¿Y cuándo es el tiempo kairos? Cuando el tiempo cronos se alinea con el tiempo de Dios. Allí llega el tiempo kairos. Cuando Dios dice, ahora sí es el momento en que el reloj, el calendario y mi palabra se unen como una sola. Eso es lo que hace llamar la Biblia el tiempo perfecto de Dios. Por ejemplo, le quiero hablar de Jairo, principal de la sinagoga. Jairo buscó a Jesús porque su hija estaba muy enferma, estaba a punto de morir. Miren la cita bíblica en Marcos 5, en el verso 22 y en el verso 23, dice de esta manera. Marcos 5, verso 22 y verso 23. ¿No lo anotaron? Ok. Entonces se les perdió. El diablo, el enemigo, se les escondió en la cita bíblica, pero ya la encontraron. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, verso 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Yo quiero que usted se dé cuenta cómo Jairo está actuando delante de Dios, está actuando en el tiempo cronos. Venga Dios, ponga su mano sobre ella y yo estoy seguro que va a trabajar. Ahora vea el verso 35, un salto allí de varios versículos de la conversación. Mientras él aún hablaba, es decir, mientras Jairo aún hablaba con Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Mientras él hablaba con Jesús y le decía, Señor, yo creo que tú tienes el poder para poner tus manos sobre mi hija y mi hija tendrá vida, le llegaban por detrás. Vaya, no moleste más al maestro, su hija ya se murió, así que vaya para la casa también. No moleste más. Vea lo que dice el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús oyó cuando alguien vino a dañar la fe que tenía Jairo. Dijo al principal, le dijo Jairo, no temas, cree solamente. Mi querido hermano, mi querida hermana, la palabra de Jesús sostuvo a Jairo esperando. Jairo estaba desesperado porque su hija estaba a punto de morir. Y alguien vino a decirle, ya no vale la pena que ores, ya no vale la pena que hables,
Pero Jesús, que estaba atento, le dijo: ten por seguridad que hay un milagro para ti. Sigue esperando y verás la gloria. Aún sabiendo que su hija había muerto, Jairo decidió prestar atención a la voz de Dios por un milagro. Si habláramos de tiempo Kairos, podríamos hablar de José. José, lo encontramos en la Biblia, que José soñó que el sol tenía la luna y 11 estrellas que le harían reverencia. Tuvo un sueño: el sol, la luna, 12 espigas harían reverencia delante de él. Y óigame, él tuvo que esperar 22 años de su vida para que el sueño se cumpliera. Si pudiéramos hablar del apóstol Pablo en el tiempo Kairos de Dios, Pablo tuvo que esperar, mi querido hermano, 3 años luego de su llamado para salir a predicar a los gentiles. ¿Sabe usted eso? Pablo tuvo un entrenamiento de 3 años. Después de que se cayó de espaldas, que muchos dicen que se cayó del caballo y que quedó ciego, 3 años estuvo esperando hasta que se le dio la oportunidad de predicar a los gentiles. Mire, Gálatas capítulo 1, verso 15, dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Verso 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Verso 18: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo tuvo que esperar 3 años después de que Dios lo llamó a predicar para salir al ministerio. Ahora, ¿qué hablamos de Jesús? Mi querido hermano, Jesús tuvo que esperar 30 años de su vida para comenzar su ministerio. Y nosotros a veces andamos desesperados, esperando que se cumpla lo que Dios nos ha prometido. El tiempo Kairos de Dios es el tiempo perfecto. El tiempo Kairos de Dios es el tiempo, Dios dice: ahora estás listo, ahora estás lista, el proceso que estás viviendo es hora de que termine, es momento de que comiences a ver mis promesas. Aprender a confiar en el tiempo de Dios es lo más sabio, mi querido hermano, que hombres y mujeres podemos aprender. Por favor, dile al que tiene al lado: aprende a esperar. Número 2. Segunda cosa que tenemos que aprender de los procesos. Número 2. En el proceso, Dios te va a pedir lo más importante, lo más valioso para ti, lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Fíjense que de lo que voy a estar hablando, de estas 7 cosas, son 7 secretos que usted debe saber sobre los procesos de Dios. El primero, tienes que aprender a vivir en el tiempo de Dios y saber esperar en el tiempo de Dios. Pero número 2, cuando Dios te mete en un proceso, cuando Dios te lleva a un desierto, en ese proceso Dios te va a pedir lo más importante que tú tienes en tu vida. Dios te va a pedir lo más valioso para ti, lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Puede ser que Dios te pida tu carrera, puede ser de que Dios te pida tu profesión, tu negocio, de que Dios te pida tu familia, aquello que te cuesta entregarle a Dios. ¿Qué mejor ejemplo que el ejemplo de Abraham? En Génesis capítulo 22, en el verso 1 y en el verso 2, dice la palabra de esta manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Sacúdenle al lado, díganle: lo probó. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió, verso siguiente, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Alguien podría decir: pastor, ya va un momentito, esta cita bíblica como que no es muy cristiana, como que no es muy buena. Isaac, mi querido hermano, representaba para Abraham todas las promesas de Dios. Abraham vino a convertirse en padre de Isaac a los 98 años de edad. Era un anciano cuando Dios decidió cumplirle lo que le había prometido. Desde que era joven, le había prometido que Abraham iba a ser padre de naciones. Iba a ser padre de naciones, pero ni siquiera tenía un hijo. Y Dios le dio su hijo a los 98 años de edad. Así que Isaac representaba todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y nos encontramos que entonces Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo en sacrificio.
Isaac, mi querido hermano, representaba para Abraham lo más importante de su vida, lo más valioso de su vida. Isaac representaba la respuesta de Dios a toda una vida entera de oraciones, 40, 50 años orando a Dios, y después de tantísimos años de oración, Isaac representaba esa bendición, esa respuesta de Dios, eso que él anhelaba con su corazón para poder ver cumplidas el resto de las promesas de Dios. Dios, mi querido hermano, ya sabe que está ocupando el primer lugar en tu corazón. En el corazón de Abraham el primer lugar parecía que era Isaac, pero cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no dudó, y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, Dios mismo le dijo: ya va, levántate, espérate, no sigas adelante, ya me di cuenta que Isaac no es el primer lugar en tu vida, sé que eres obediente y el primer lugar soy yo. Dios no quería matar a Isaac, Dios quería darse cuenta y que la gente se diera cuenta y dejarnos plasmado en la historia que lo más importante que había en el corazón de Abraham, a pesar de que su hijo era muy valioso, lo más importante era Dios, porque estuvo dispuesto a sacrificar lo que representaba todas las promesas de Dios en tu vida. Y querido hermano, Dios sabe que ocupa el primer lugar en tu vida, y Él quiere que tú lo sepas también. Pastor, el primer lugar en mi vida es Dios. ¿Seguro que el primer lugar en tu vida es Dios? Cuando Dios nos lleva al desierto y cuando Dios nos pasa por las pruebas, normalmente nos va a pedir que le entreguemos lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Según la Midrash, la tradición judía, los judíos dicen que el diablo subió delante de Dios y el diablo acusó a Abraham de que Abraham se había olvidado de Dios y que ahora él amaba más a su hijo que al Dios que le había dado a su hijo, y que esa fue la razón por la que Dios decidió probar la fe de Abraham. Pero la realidad, mi querido hermano, de todo esto es que hay personas que después de que reciben las promesas de Dios, se apartan del Dios de las promesas. La realidad es que el corazón del ser humano está tan lejos del amor de Dios que después de que Dios responde una oración, se apartan del Dios que responde las oraciones. Hay mucha gente que ama las bendiciones, pero no están dispuestos a amar al Dios de las bendiciones. Y en medio de las pruebas, porque todos los hijos de Dios y todas las hijas de Dios vamos a ser probados por Dios, porque déjeme decirle algo, usted, si al igual que yo ama al mismo Dios que yo amo, tenemos un Dios que es celoso y que no quiere compartir el lugar en nuestro corazón de qué es lo más importante que hay allí. Haga algo por mí, por favor, sacúdale al lado, dígale: Dios te está hablando, pilas. Dios le dijo al profeta Ezequiel, allá en el capítulo 24, en el verso 15 y verso 16, escuche muy bien esto. Ezequiel, capítulo 24, versos 15 y 16. Vino a mí palabra de Jehová, está hablando Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Mi querido hermano, búsqueme otra traducción. Hey, gracias por prestar atención. Búsqueme otra traducción. Hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Sin embargo, no debes expresar ningún dolor ante su muerte. No llores, no haya lágrimas. Otra versión que tengas ahí. Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe el deleite de tus ojos, pero no llores ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que corran las lágrimas. Ahora le voy a hablar de la traducción Fran Vargas 2024. Dios le dice
a Ezequiel: voy a llevarme a tu esposa, a la que tú amas. Mañana va a morir y no quiero que llores y no quiero que te lamentes. Y así pasó. Más adelante usted va a escuchar que Dios quería darle una lección al pueblo de Israel, y Dios le enseñó al pueblo de Israel sobre esto. Pero lo que más amaba Ezequiel era su mujer, y Dios le dijo: va a morir, me la voy a llevar, porque necesito utilizar a tu esposa como una herramienta para darle una lección a mi pueblo. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que Dios le dice a Ezequiel: no quiero que la llores y no quiero que te lamentes. Vas a seguir con tu frente en alto, como si nada estuviera pasando, porque vamos a dar una lección a todos los que están en el pueblo. Mis amados, ¿sabes por qué Dios te pide lo más precioso y lo más importante en tu vida? Porque Él quiere ser tu mayor tesoro. Él quiere ser lo más precioso en tu vida. Dios te cela. Él no quiere compartir el primer lugar de tu corazón con otra cosa o con otra persona. Dios quiere ser el primer lugar en tu vida. Y si tú tienes un llamado de Dios, y si Dios te ha llamado para algo, tienes que entender que Dios va a probar tu corazón, qué es lo que está ocupando el primer lugar en tu vida. Así que cuando Dios te hable, está dispuesto a entregar lo que sea importante para ti. Dios no te está diciendo que no ame, ojo. Dios no te está diciendo que no debes amar a tu esposo. Dios no está diciendo que no debes amar a tus hijos o tener un sueño o un anhelo. Lo que Dios está diciendo es: yo quiero ser primero. Por eso a veces cuando alguien le dice a Dios: es que no puedo ir porque mis hijos no me lo permiten, no puedo hacer porque mi esposo no me deja, o no puedo hacer tal cosa porque mi esposa no me deja. Entonces Dios a veces en su misericordia nos quita lo que estorba para que podamos ir en pos de lo que nos ha dado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, porque si algo está ocupando el primer lugar en nuestro corazón antes que Dios, Dios es celoso y Dios lo va a quitar de ese lugar, porque Él es celoso y requiere el primer lugar en nuestro corazón. Yo les decía hace poco, yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, por supuesto que los amo igual que usted, pero el yo servirle a Dios no depende de que yo esté contento o no esté contento con mi esposa. Si mi esposa me ama y está contenta conmigo, muy feliz soy, y el día que se pone brava conmigo, igualito yo predico la palabra de Dios y le sigo sirviendo a Dios. Mi conexión con Dios no depende de mi relación con mi esposa. Mi conexión con Dios no depende de mi relación con mis hijos. Mi conexión con Dios no depende del dinero que tengo o del dinero que no tengo. Por eso Pablo dijo: sé vivir con abundancia, sé vivir con escasez. Cuando un hombre o cuando una mujer aprende a entender que el primer lugar de Dios es en su vida, todas las cosas a su alrededor son valiosas, pero ocupan el lugar que tienen que ocupar. Cuando tú encuentras en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tu trabajo o en el dinero un estorbo para tu relación con Dios, quiere decir que Dios está después de eso. Y si cualquier cosa está por delante de Dios, ten mucho cuidado, porque Dios es celoso, y Dios, como celoso, puede pensar en quitar lo que está estorbando. Así que por favor haga algo por mí. Dígale al de al lado: mucho cuidado, mucha sabiduría con el primer lugar que ocupe tu corazón. Así que mi esposa puede tener paz. Dios no me la va a quitar porque no es el primer lugar en mi corazón. Yo, pastora, se me fue la pastora. Está por ahí, está escuchando, ¿verdad? Que todo el mundo le diga a mi esposa que ella ocupa el segundo lugar en mi corazón, después de Dios. Y después, en el tercer lugar, están mis hijos.
Y usted podrá decir, pastor, así no debe ser. En primer lugar, no deben ser los hijos en el corazón. Déjeme decirle, usted tiene un problema y no ha comprendido cómo Dios funciona y cómo Dios actúa. Mis amados, número 3, del que quiero hablar de hoy. En el proceso, Dios te va a tocar en donde más te duele. Número 1, dijimos que en el número 1, ¿cuál era el número 1? Los que tomaron nota, para no echarlo hasta acá atrás. ¿Cuál era el número 1? Eso, aprender a esperar en el tiempo kairos de Dios. Número 2, en el proceso Dios te va a pedir lo más importante, lo más valioso que ocupa el primer lugar en tu corazón. Y número 3, en el proceso, en el desierto, en el tiempo en que Dios te está probando, Dios te va a tocar donde más te duele. Diga tranquilo, diga, wow. Génesis capítulo 32 en el verso 25. Jacob se encuentra con Dios y tiene una batalla con Dios. Ayer en el servicio de ayer hablábamos del combate entre Dios y Jacob. Dice así, verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de su encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Mis amados, el ángel le causó un fuerte dolor a Jacob. Sin embargo, Jacob no desistió de luchar y de insistir por su bendición. Cuando alguien realmente anhela la bendición de Dios, está dispuesto a soportar lo que Dios quiera probar en su vida. Hay mucha gente cuando apenas las cosas se ponen complicadas, abandonan sus sueños. Hay mucha gente que cuando las cosas medio se empiezan a poner difíciles, ya dejan de orar y de pedirle a Dios por lo que han estado esperando y anhelando. Mi querido hermano Jacob, a pesar de que le separaron la cadera y quedó a partir de ese día cojo, yo me imagino el tipo de dolor que él sintió. El ángel lo golpeó para que lo soltara, lo golpeó y le separó el muslo con el encaje. Y a pesar de ese dolor tan grande que él sintió, Jacob dijo, si quiere suélteme el otro, pero yo a usted no lo suelto hasta que usted no me bendiga. Mire, cuando alguien está claro en que la bendición de Dios es clave para su vida, para que su vida transforme, no hay dolor ni situación que esté viviendo que lo lleve a abandonar el llamado de Dios, que lo lleve a abandonar de congregarse en la iglesia, de buscar de Dios, de leer la palabra, de estudiar la palabra de Dios. Pero hay quienes cuando no tenemos medio platica y una vez ya no dejamos de ir para la iglesia. Cuando tenemos problemas, hay unos que cuando tienen una discusión con la esposa o con el esposo ya no van para la iglesia. Hay algunos que cuando se sienten tristes ya no se congregan. ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Una rabieta? ¿Una ira? ¿Una molestia? ¿Una tristeza? ¿La falta de platica? Pastores, que usted no sabe. No, yo sé. A veces, mi querido hermano, Dios nos va a tocar donde más nos duele. Nos va a llevar a enfrentar situaciones que nos causan dolor en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Nos va a llevar a sentir dolor, incomodidad, tristeza, vergüenza, miedos, porque Dios nos quiere sanar y para sanarnos tiene que hacer que las cosas que están mal dentro de nosotros se arreglen y se encaminen en el propósito que tiene para nuestras vidas. A veces Dios nos va a causar dolor y a veces Dios nos va a causar tristezas, enojos, pero nos va a encaminar hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. A veces, mis queridos hermanos, para ser santos y libres, tenemos que encarar situaciones y personas que nos causaron sufrimiento y dolor en la vida. Un médico, para curar una herida que ya tiene pus, ¿sabe qué es lo primero que hace? Ay, le echa rifocina encima para que no le duela al que está herido. ¡No! Los niños cuando están pequeños y conocen, bueno, mi generación sí conocía a un demonio que se llamaba Mertiolate. ¿Sí? ¿Algunos lo recuerdan? Los de ahorita no saben qué es eso. Los de ahorita saben qué es agua oxigenada. Entonces los niños hoy día cuando se cortan o algo, póngame una curita o póngame agüita oxigenada. Y sucede que no es así.
Mire, cuando una persona se ha cortado y se le ha infectado, el médico lo primero que hace es con un bisturí, o la enfermera, así tipo tronchatoro como la película, le agarra la mano, le agarra la barriga, donde sea que esté la herida, y le va a hacer una herida más grande con el bisturí, grandota. Y se la va a abrir. Y le va con la mano o con una cuchara, con lo que sea, le va a raspar todo lo que esté podrido y dañado, así se lo va a sacar. Mientras esa persona grita, quédese quieto, y lo agarran entre 3 o 4 y le raspan y le arrancan los gusanos, lo que esté picho y lo que esté podrido. Y hay gente que dice que esas enfermeras no tienen sentimientos. Ese doctor no tiene sentimientos. Mi querido hermano, para sanar y para quitar las cosas que están mal, los sentimientos tienen que ser sometidos, porque lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Tenía 15 años cuando, saltando, jugando al fútbol, se me dislocó el tobillo. Y la planta del pie me quedó aquí a un lado, 45 grados. Me llevaron para el hospital. Y allá me acostaron en una cama de madera, con un tubo entre la entrepierna y otro tubo aquí y otro tubo aquí. Y el médico agarró el pie, lo montó en una cosa y toda rara, lo envolvió con unas vendas, y luego como con una maquinita de moler, a eso que estaba allí empezó a darle vueltas así. Y cuando empezó a darle vueltas, el pie mío empezó a estirarse para allá, y yo sentía que los tubos me trancaban, y yo no recuerdo haber gritado, pero todo el mundo me dijo que se escuchaban gritos de alabanza y de gloria. De seguro, entre los gritos que yo decía, ya, no más, échame agüita oxigenada. Pero no, la agüita oxigenada no servía. Había que llevar el tobillo al lugar correcto, enderezarlo. Y la única forma de enderezarlo era rácata, papito, échele para acá. Mi querido hermano, Jacob tenía la tendencia a apegarse a las cosas y a mostrar mucha preferencia, y por eso Dios lo siguió procesando. La esposa más amada de Jacob era Raquel, y Raquel se murió cuando él estaba joven, y la Biblia dice que lloró y sufrió por la muerte de Raquel. Luego amó a su hijo José con todo su corazón, por encima de todos los demás. Lo amaba tanto, y a José se lo llevaron y supuestamente se murió, y él lloró e hizo lamento y duelo durante mucho tiempo. Jacob tenía un problema. Tenía a apegarse a su corazón y en darle el primer lugar de su corazón a otras personas antes que a Dios. Y por eso Dios hizo muchas de esas cosas. Y más adelante, miren, en Génesis 37, usted va a encontrar que entonces el Jacob desbordó todo su amor en su último hijo. ¿Alguno recuerda cómo llamaba a su último hijo? Benjamín. Y lo amaba tanto que se armó un problemón. Ya José era el primero al mando de Egipto y quería conocer a Benjamín. Usted recordará la historia, busque la película, que es muy bonita, por cierto. Dice el capítulo 37, verso 34. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, hablando de José. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y en Génesis capítulo 42, cuando está pasando aquello que Egipto y José y todo esto, versos 36 y 38 dice: entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Y él le dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo me ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Amaba tanto a Benjamín que dijo: no, Benjamín no va a ir para Egipto, se me queda aquí a mi lado. Pero al final, óigame bien, Jacob se rindió al proceso. Por favor, dígale al que tiene al lado: ríndete al proceso, porque si no, el proceso te va a destruir. En el verso 13 y 14, Jacob, después de todo lo que había dicho en el capítulo 42, en el capítulo 43 dice lo siguiente en el verso 13:
tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Al fin Jacob aprendió el proceso de Dios. Dios quería enseñarle que el primer lugar de su corazón era él, y no podía aceptar nada diferente. Perdió a su esposa, perdió a José, y al fin entendió que iba a perder a Benjamín. Y cuando ahí decide, vaya Benjamín, y si lo pierdo, que lo pierda, pero que se haga la voluntad de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuanto más tiempo tú te resistas al proceso, más largo se hará el proceso. Mientras más tiempo terques con Dios en el proceso, más largo se hará el proceso. Dígale al que tiene al lado, por favor, deje de terquear con Dios. Mi querido hermano, Dios te va a tocar donde más te duele. Con tus hijos, con tu matrimonio, con las finanzas. Yo no sé dónde es que Dios te está tocando hoy, pero Dios siempre te va a tocar donde más te duele. Tal vez con la salud. Yo no sé qué tipo de situación es la que Dios está tocando en tu vida en el desierto. Pero escúchame, cuando alguien va para el desierto, no va a disfrutar de alegría. En el desierto lo que se va a llevar es calor y a comer arena. Para eso es el desierto. Y en el desierto, si Dios te está llevando a un desierto, Él te va a tocar donde más te duele. Así que más te vale que entiendas el proceso y no terques. Porque mientras más terques, más se va a alargar tu proceso. Dios te va a tocar donde más te duele, en donde más te incomoda, porque Dios te quiere sanar, porque Dios te quiere liberar de aquello que te está separando del sueño que Dios tiene para ti. Y la única forma de que Dios te sane y te libere, para que veas la voluntad de Dios y para que llegues al lugar donde Él te quiere llevar, es que en el proceso tiene que causarte dolor, para ver qué tanto estás dispuesto a pelear por lo que Dios te ha prometido. Sacúdenle al lado, por favor, y dile: Dios te está hablando. Lo importante y que nunca debemos olvidar es que todo proceso es personal y es único. Mi proceso no se parece al suyo, ni el suyo se parece al mío, ni se parece al del vecino de adelante, ni el de atrás, ni el de la izquierda, ni el de la derecha. Aquí hay algunos de ustedes que están siendo procesados con sus hijos. Aquí hay algunos de ustedes que están siendo procesados en el matrimonio. Aquí hay algunos de ustedes que están siendo procesados en sus negocios, con la platica. Algunos están siendo procesados, no sé cuál es su bendito proceso, pero déjenme decirle que ese proceso lo diseñó Dios para usted solito. Y en el proceso viene lo número 4 y último de hoy. En el proceso vamos a estar solos. ¿Aló? Así tengas a tu esposa al lado, a tus hijos al lado. En el proceso tú sabes que estamos solos y nadie nos puede ayudar, porque el proceso es algo único diseñado para ti. Mire, mi querido hermano, José tuvo que pasar por su proceso solo, lejos de papá, lejos de la familia, y donde quiera que llegaba y le iba bien, otra vez le echaban para atrás la burra para el monte. Siempre le tocó estar solo. Al rey David tuvo que pasar su proceso mientras era preparado para ser rey, huyendo de Saúl, porque simplemente Saúl se puso celoso y lo quería matar. En el proceso hay soledad. Gloria a Dios si tienes a tu esposa, si tienes a tu esposo. Pero cuando tu pareja, tus hijos están viviendo un proceso que no es el tuyo, entiende algo. Lo mejor que puedes hacer es estar ahí al lado, pero deja que ese es su proceso. Nadie puede ayudar a nadie en el proceso. Los procesos son individuales. A veces las parejas, nuestra esposa, nuestros hijos, en vez de ayudar, lo que hacen es estorbar, porque estamos en medio del proceso y lo que hacen es criticarnos, juzgarnos, condenarnos,
¿Sabe por qué? Porque ellos no pueden entender lo que tú estás viviendo. ¿Aló? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Verdad que sí? Para los demás es fácil. Usted por esa bobaje está echando a morir. Dígame, para el que está viviendo el proceso del matrimonio y llegan los demás, usted por eso está matando, pues búsquese otro. Pues búsquese otro. Pero no entienden que hay una promesa de Dios. Los hijos vienen y critican a papá, los hijos vienen y critican a mamá. Usted no le mande la vida por eso, mamá. Pero es que ellos no entienden lo que tú estás viviendo. Abandone ese negocio que usted tiene, eso no vale la pena. Pero es que nadie entiende lo que tú has invertido allí, en tu tiempo, en tu corazón, en lo que la palabra que Dios te dio. Nadie puede. Ya me di cuenta que estaban descuidados. Bueno, que brincaron susto que estaban medio dormidos. Un bajón de luz, tranquilos, ya volvió. En el proceso, mi querido hermano, estaremos solos. ¿Sabe por qué en el proceso estamos solos? Porque precisamente lo que Dios te quiere enseñar es que Él es el único que te puede ayudar a salir de ti. Por eso Dios va a provocar que te quedes sola. Dios va a provocar que te quedes sola. Porque en medio del desierto y la soledad es cuando más vas a tener que aprender a confiar en Él, en el Dios de tu salvación. Denle un aplauso a nuestro Dios porque es bueno. Hoy discutimos 4 cosas súper importantes. A ver aquí mi chuleta. 4 de 7. La próxima semana terminamos la serie. Hoy aprendimos que debes saber esperar en el tiempo de Dios. Recuerda que Dios ni se adelanta ni se atrasa. Dios tiene un tiempo perfecto. Aprenda a descansar en el Señor. Hace muchos años aprendí algo. Cuando no sepas qué hacer, quédate quieto y no hagas nada. A veces lo mejor que hay que hacer en el desierto es quedarse quieto. Cuando alguien se está ahogando, el peor error que puede cometer es meter patadas y de todo, más rápido se ahoga. Cuando usted esté metido en el agua y siente que se trate de quedarse lo más quieto posible, que su cuerpo solito va a tratar de flotar para salvarle. En medio del desierto, aprender los tiempos de Dios significa tener paz en medio de los momentos. Lo segundo que estuvimos tratando, en el proceso Dios te va a pedir lo más importante, lo más valioso para ti, y lo que ocupa el primer lugar es en tu corazón. Así que sé sabio en lo siguiente: antes de que Dios te pida, ofréceme. ¿Aló? Antes de que Dios te lo pida, mejor ofrécele. Antes de que Dios te llame la atención, porque el primer lugar en tu vida es tus hijos o tu marido, mejor dile al Señor: Señor, aquí estoy. Mis hijos que se las arreglen ahora más tarde, ahorita estoy contigo. Mi marido que las arregle ahora, ahorita estoy contigo porque tú eres primero para mí. Antes de que Dios se dé cuenta que la plata es muy importante para ti, que estás descuidando tu relación con Dios por la plata, entonces mejor deja de estar trabajando los fines de semana. ¿Aló? Mira el de al lado, ese se puso serio. Ay, sí, hay gente que todos los fines de semana quieren ponerse a trabajar para ir para la iglesia. Se pueden hacer brownies en vez de venir para los ensayos. Eso salió libre. Eso lo dije, no lo pensé. Eso no está bien. No dedique el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. Y si usted quiere demostrarle a Dios que Él es primero para usted, deje de estar poniendo otras cosas antes que su tiempo de oración. Si usted va a salir con el cuento de que, ay, pastor, yo tengo rato que no leo la Biblia porque no me queda tiempo. Simple. Quiere decir que leer la Biblia no es importante para usted. Porque si leer la Biblia fuera importante para usted, usted se para un poquito más temprano. O se acuesta un poquito más tarde. Número 3. Aprendimos que en el proceso Dios no te va a dar donde más te duele. Dios te va a atacar donde más te va a doler. Porque Él sabe que mientras más te duela, más vas a correr delante de Él a pedirle que le ayudes. Y número 4, aprendimos que en el proceso te vas a quedar solo y te vas a quedar sola.
Y ese es el trato de Dios, que te sientas solo. Porque Dios lo que quiere es que aprendas a depender de Él. Colócate en pie, por favor. No sé si el mensaje que estaba tocando hoy es para ti, pero tal vez hoy aquí alguien quiera darle gracias a Dios por el proceso que está viviendo. Hemos aprendido esta semana sobre procesos, sobre desiertos. La próxima semana finalizaré con el tema. Pero hay algo que usted debe comprender y entender. Mientras usted más se resista, más tiempo va a durar. Mientras usted más pelee con Dios, más largo se va a hacer el proceso. Así que ríndase ante el proceso. Aprenda a darle gracias a Dios. Deje de estar buscando excusas. Y va a ver cómo el tiempo de Dios, el cairo de Dios, se va a activar. Por favor, cierre sus ojitos y dele gracias al Señor. Todo aquel que esté agradecido con Dios, abra su boca. Y si usted hoy está pasando por un proceso, por una lucha, por un desierto, abra su boca y dile: Señor, gracias por el proceso que me ha tocado. Gracias por el desierto en el que estoy viviendo hoy. Porque entiendo que tú me has llevado allí con un propósito. Y no me voy a rendir. Este propósito lo voy a alcanzar, lo voy a desarrollar. Y voy a haber hecho una realidad lo que me has prometido. Vamos, abre tu boca.